Me gustaría compartir un poco de las historias, ¿no? De las historias por ejemplo, vemos el caso de Abraham, como uno cuando lee la palabra de Dios, o sea, se da uno cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, vino de bebé, pero anteriormente, cuando lee uno la palabra, Él vino, o sea, como persona, que leía yo en Génesis, de la palabra de Dios, cuando estos tres personas dice que venían, y estaba Abraham, y llegó y Él los invitó a comer con Él, y es porque cuando los ángeles, y venía el Señor con ellos, iba porque a traer juicio a un país o una ciudad. Era Sodoma y Gomorra, estos países donde tristemente el pecado abundaba, y es difícil, o sea, en aquellos tiempos domina uno, pero o sea, Dios sigue siendo el mismo. Si Él quisiera consumir un país, un pueblo, una nación, o sea, Él lo puede seguir haciendo. Pero en estos tiempos no hemos mirado tanto así, pero en aquel tiempo miramos que cuando la gente llegaba a pecar tanto que aún la gente seguimos pecando, ¿no? O sea, que ya estamos viviendo bien o normal, ¿no? O sea, los pueblos, las ciudades, el mundo sigue más en este tiempo. Creo que en lugar de acercarse a la gente al Señor, creo que nos hemos alejado más de Él, o sea, y vemos, o sea, cuando el Señor trae juicio a una ciudad, en el caso de Sodoma y Gomorra, o sea, es algo que lo mira uno y lo lee uno, pero la verdad es sorprendente, o sea, como dice que el Señor envió, o sea, envió fuego del cielo, o sea, da cuenta como que si alguien nos estuviera bombardeando, o sea, pero no era guerra de nadie contra ellos, sino que era Dios mismo. Y como dicen que este lugar quedó completamente destruido y desolado, y hasta la actualidad, pues ahí quedó abandonado, no se construyó más en ningún lugar, nada ahí. Pero cuando Dios permite y Dios quiere traer juicio a un país, una nación, o como se le nombre, o sea, para Dios pues no hay nada imposible. Pero también vemos, yo leía esta pequeña historia que a los niños les encanta, ¿no? Y me imagino que las maestras que les dan, bueno, les estaban dando a los niños, es la historia de Jonás, una historia que es muy conocida por las personas que dan y enseñan a los niños. Pero si vemos, también es algo similar a esta historia de Sodoma y Gomorra, pero vemos la diferencia de este lugar que era gobernado decía que por un rey muy malo y que pues hacía pues cosas malas, por decir. Pero aquí vemos también a veces cómo menciona a Jonás como un profeta que la verdad a veces nos demuestra esta enseñanza, ¿no? Que en el hombre a veces que también es utilizado por Dios, también hay rebeldía, o sea, también hay, por decir, la naturaleza pecaminosa a veces le gana al hombre, como no quería llevar el mensaje a esta nación de Nínive, esta ciudad, y él prefirió desobedecer a Dios y irse con otro rumbo, contrariamente a donde Dios lo quería enviar y lo quería mandar para avisarle a esta ciudad. Entonces vemos que cuando Dios manda y Dios envía, o sea, no se puede. Por ejemplo, en el caso de él quiso huir, pero a pesar de que él iba rumbo a otra dirección, en lugar de dirigirse a donde Dios lo enviaba, o sea, el Señor permitió que él, a final de cuentas, lo utilizaría para dar el mensaje, pero como lo cuentan a los niños de Jonás cuando lo expulsan y lo avientan del barco,
Pero aquí también nos muestran esta palabra, ¿no? O sea, de este hombre que conocía de Dios y que era del pueblo hebreo. Y cuando se subió a ese barco, que era gente, por decir, del mundo, que no conocía de Dios. Y cómo estas personas, cuando se vieron en la tempestad, y aquí leía yo, o sea, ¿quién es el que a veces dice, no, quién envía la lluvia, quién envía la nieve, quién envía esto y lo otro? Y mucha gente le busca, por decir, no, pues que es el viento este y que se juntan los vientos. Y, o sea, tratan de decir que es la naturaleza, pero cuando en verdad la palabra de Dios nos dice que Él es el que envía, o sea, Él es el que envía las tempestades, las lluvias, huracanes, o sea, todo lo que puede uno ver y lo que puede existir, y Él es el que hace todo esto. Y vemos ahí en la palabra de Dios que dice de que Él manda esa tempestad, o sea, manda la tempestad. Lo mismo es cuando iban los discípulos del Señor en la barca, Él fue el que hizo la tempestad, o sea, las tempestades y las cosas todas las hace Dios, o sea, porque todo Él lo permite, pero a veces hace las cosas con un propósito y un plan que tiene Él para que se lleven a cabo las cosas que Él tiene y que Él ha planeado, que a pesar que nosotros como personas humanos queremos, por decir, desviar los planes de Dios o tristemente por la necedad de uno los retrasamos, entonces, pero al final de cuentas, o sea, se hace la voluntad de Dios, porque si Él puso el deseo de llevar y transmitir el mensaje a esta ciudad, o sea, a pesar de este hombre, este profeta que era desobediente y que no quería, porque supuestamente esta nación era enemigos, por decir, de Israel. Y es lo que aquí también a veces nos enseña el Señor, o sea, que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, o sea, no debemos amar a solo a quien nos ama, porque ¿qué caso tiene, dice la palabra de Dios, amar a quien te ama, si no amas a tu enemigo? O sea, debemos amar también a nuestros enemigos, y este caso era de este hombre de Jonás, que no quería transmitir el mensaje, no quería la salvación para esta ciudad, cuando Dios tenía un propósito y un plan especial para ellos también. Y aquí vemos, o sea, que cuando el hombre se arrepiente y se torna a Dios, o sea, la oración, el clamor, inclusive el ayuno, o sea, no es que uno le va a poner las cosas al Señor, o que va a hacer esto, que va a hacer esto, no, o sea, simplemente cuando el Señor mira el corazón del hombre, o sea, el hombre mira al hombre, y muchas veces le vemos los defectos y los errores a los hombres, a las personas, porque pues estamos llenos de defectos, de errores, de fallas. O sea, aquí no hay un hombre perfecto, porque la palabra de Dios le dice que todos somos pecadores, todos les fallamos a Dios. No hay alguien que sea perfecto ni que se crea perfecto, porque nadie es perfecto, el perfecto es solamente Dios. Entonces, Él no quería que el Señor perdonara a esta ciudad, pero los planes de Dios eran completamente diferentes a los de Él. Vemos que era un profeta que, por decir, como que quería que se hicieran las cosas que Él quería que se llevaran a cabo, no lo que Dios quería. Y a veces pues uno como persona y como humano, a veces si vemos un poquito trasfondo de todo esto, o a fondo, a veces nosotros mismos estamos en la situación de Jonás. O sea, Dios quiere algo con nosotros, o desea algo de nosotros, y nosotros a veces nos portamos rebeldes, nos portamos necios. O sea, es algo que nos identifica, ¿no? A veces también de la rebeldía de uno mismo, o sea, que también no queremos hacer a veces lo que Dios pide y lo que Dios desea. Pero esta palabra a mí me hablaba de una forma, pues conforme lo leía, y me gustaría compartirles algunas partes, que los niños ya se las saben, yo creo mejor que ni yo, pero se los voy a compartir, hermano. Me gustaría leerla casi desde el 1, dice, de Jonás, desde el capítulo 1, hermano. Y la palabra de Dios dice así, dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella,
porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió al bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Y es lo que dice uno: ¿cómo puede uno escapar del Señor? Si la palabra de Dios dice que si me voy a la profundidad de la tierra, está Él ahí; si me subo al cielo, Él está ahí. O sea, en cualquier parte donde quiera uno ir o alejarse del Señor es imposible. O sea, el Señor dice en Efesios que fue cuando ascendió al cielo, dice que con su presencia llenó el universo. O sea, prácticamente es imposible escapar del Señor. Y ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo eso sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó: levántate y ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Aquí es como vemos también esta gente que no conocían de Dios, el Dios de Jonás, sino ellos tenían sus propios dioses. Pero en la situación que se encontraban, o sea, le pedían a él, ¿no? O sea, que le orara a su Dios, y como Dios responde, ¿no? Dice: entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Dice: soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y aquí vemos, ¿no?, como Jonás les dice que él teme al Señor cuando él está huyendo del Señor. O sea, porque no quiere hacer lo que él le pedía que hiciera. Dice: los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¿por qué lo hiciste? Gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Dice: échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo soy el único culpable de esta terrible tormenta. Aquí reconoció que él era el culpable y sabía el por qué Dios había mandado esta tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron: no nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte, oh Señor. Has enviado esta tormenta sobre él, y solo tú lo sabes por qué. Aquí vemos que como estos hombres que no conocían del Dios de Jonás, o sea, se dan cuenta de que él era el Dios, y él que era el que los iba a rescatar, y aún mejor que el mismo Jonás. Dice: entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un
gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Aquí nos vemos también a veces como, por ejemplo, este hombre que desobedeció al Señor, y él quiso huir, pero nos damos cuenta que a pesar de ello, aquí hubo algo hermoso que dice que estas personas que no conocían del Señor le ofrecieron sacrificio y le prometieron servirle. O sea, como Dios torna muchas cosas que aparentemente se ven como mal, pero Dios tornó lo que este hombre hizo para el bien de estas personas que iban en esta barca. Y aquí dice que viene la oración de Jonás, dice en el número 2, hermanos, dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo. Pero si se fijan ustedes, hermanos, también, aunque parecen historias como de niños, ¿quién podría estar en el vientre de un animal por 3 días? O sea, eso es prácticamente imposible. O sea, una persona dentro de un animal no puede vivir. O sea, es curioso, pero eso fue obra de Dios. O sea, Dios lo guardó de que no muriera ahogado al momento que le echaron en el mar. Porque si el Señor hubiera querido, pues ahí debe ser: bueno, no me quisiste servir, no me quisiste ser útil, bueno, hasta aquí llegaste. Pero sin embargo, como vemos la misericordia tan grande de Dios, que a pesar de nuestras rebeldías, de nuestra terquedad y necedad, o sea, Él nos muestra su gracia, su favor, y lo vemos aquí con Jonás. O sea, cómo le permitió estar durante 3 días dentro del estómago de un pez. No sé si sería ballena o sería qué animal sería, pero o sea, lo ve uno como historias simples, pero si les mira uno el fondo de la situación, o sea, es algo sorprendente lo que Dios hace en la vida de las personas. Cuando Dios los quiere guardar, como este hombre, pues ahí lo tuvo durante 3 días, pero ahí pues utilizó esta situación de él. Imaginan 3 días en el estómago de un animal, pues ahí surgió la oración y le clamó al Señor, ¿no? Le pidió que le ayudara. O sea, es algo, la verdad, como que lo mira uno en historias, pero son cosas sobrenaturales que Dios hace. Después dice: me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Y dice, si se hubiera hundido ahí, pues ahí hubiera quedado Jonás, pero gracias a Dios le envió ese pez. Y ese pez fue utilizado para rescatarlo y salvarlo, diría uno. Dice: las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. En esta parte también yo la leía y como que pensaba en ello. Digo, es una verdad muy grande aquí, que tristemente mucha gente, o sea, se encuentran en esta situación, hermano. Dice, los que rinden culto a dioses falsos. Tristemente la mayoría de personas, y a veces hasta el mismo cristiano, o sea, sin darse cuenta, puede haber algo en el corazón del hombre, puede haber algo en el corazón del ser humano ocupando el lugar que Dios quiere y Dios desea. Por eso Dios quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón, todo nuestro ser. O sea, que no haya nada en nuestro corazón que tome el lugar del Señor. Al Señor le corresponde nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida.
¿Por qué? Porque Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da el aliento de vida, Él es el que nos da la salud, Él es el que nos da todo. Por eso a Él le corresponde llenar nuestro corazón, que ese corazón nuestro esté lleno de Él y no llenarlo de cosas, por decir, de la vida, del mundo. O sea, porque en estos tiempos, pues, a veces escucha uno que de la gente, ¿no? O sea, cuando sale un teléfono nuevo, lo primero que quieren es el teléfono ese nuevo, el carro nuevo, o sea, todas las cosas materiales, sin darse cuenta que lo principal y lo que debe ocupar en nuestro corazón es Dios y no lo terrenal, no lo material. O sea, ¿por qué cambiar? O sea, al que nos crió, al que nos formó, al que nos hizo, al que le debemos todo, hermanos. O sea, porque desde que nosotros abrimos nuestros ojos es por la gracia y la misericordia de nuestro Creador. ¿Por qué amar las cosas criadas y las cosas hechas y no amar al Creador, a quien le corresponde darle gloria y honra como Él se lo merece? Debemos de amar a nuestro Creador y no lo que Dios ha permitido que se construya en este mundo. Quizás Él ha permitido que la ciencia, que la tecnología, que todo ello vaya avanzando a pasos desmedidos y la gente vaya poniendo su mirada en todo aquello hermoso y maravilloso que el ser humano está creando y haciendo, y así está alejando a la humanidad de nuestro Señor. Que el Señor nos permita poner nuestra mirada en Él y no en las cosas materiales y terrenales, porque al final de cuentas, el día que nos vayamos de este mundo, hermanos, no nos vamos a llevar nada, y lo que sí podemos es perder lo que Dios ofrece a la humanidad y nos ofrece a todos, hermanos, que es la salvación. El regalo más hermoso y maravilloso que el ser humano puede recibir es la salvación de sus almas, de la alma. Señor, es lo que quiere regalarnos, pero que a veces, muchas de las veces, por los afanes del mundo y de las cosas de este mundo, se nos olvida valorar ese regalo tan hermoso y maravilloso que Dios nos ha dado al traernos aquí a sus caminos, a sus pies. Es algo que realmente debemos tener en cuenta, de no amar ni de hacernos, como una vez nos compartía el pastor, de hacer dioses falsos en nuestros corazones, de poner cosas que ocupan el lugar de Dios, en lugar de darle gloria y honra, y que Él siga haciendo la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y es lo que yo escuchaba esto y oía también a un pastor, dice, en México estamos llenos, dice, de adoración, pero sí, dice, pero de adoración falsa, o sea, porque el hombre ha hecho adoración, por ejemplo, en los estadios. Bueno, ahorita ya no se puede reunir la gente, pero antes, y presentan así videos donde están las multitudes de gente robando a los jugadores, a los de los estadios, infinidad de gente adorando a los futbolistas, o dice también en los conciertos, dice, alabando y dándole ahí honor y adoración a los cantantes, a los artistas, dice, en lugar de esa adoración dársela a Dios. Y sí, o sea, cuando el ser humano vive en el mundo y estamos en el mundo, eso es lo que pasa, que nos hacemos dioses falsos, o sea, adoramos a quien no debemos adorar, hermanos. Y eso es lo que yo leí en este pedazo de aquí, en este versículo de la palabra de Dios. Digo, Señor, sí, a veces, sin darse uno cuenta, como lo dice aquí, dice, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Y la misericordia de Dios es eso, hermanos, la salvación. Y tristemente, por eso, pues, la gente vaga sin el Señor, pero Dios quiera que el Señor siga haciendo la obra en todas las personas. Un día el Señor a nosotros nos mostró su gracia y su favor y nos trajo a sus pies, y que el Señor siga haciendo la obra también en más personas. O sea, que para eso el Señor está enviando, ¿no? Como lo acaba de decir el pastor, y yo tengo fe que el Señor, o sea, a veces, como cuando el Señor lo envió a Haití, y ve uno como que las cosas no, como que quedan igual, como que no ve uno un cambio, una formación, pero hermanos, o sea, el mensaje y la palabra se lleva al lugar donde Dios envía, pero Dios es el que se encarga del resto. O sea, el hombre no puede hacer nada, es Dios el que hará la obra donde se lleve el mensaje y la palabra. O sea, porque Dios es el que transforma la vida y el corazón del hombre. El hombre no puede hacer nada por el hombre, pero Dios puede hacer cosas inimaginables, o sea, más allá de lo que nuestra mente y nuestro pensamiento nos podamos imaginar, porque Dios es grande, es poderoso, hermanos. El Señor puede hacer cosas que para nosotros son imposibles, y es por eso que también leía esta parte
precisamente de este libro de Jonás. Más adelante les voy a compartir algo más en esta porción, que es en el capítulo 3. Vayamos al 3, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla. Todo el día recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Quién sabe, puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con lo que los había amenazado. Este relato también es algo muy hermoso, hermanos, de cómo Dios, cuando me recordaba también en Segunda de Crónicas, dice que cuando 7:14, donde dice el Señor que cuando su pueblo se torna y se vuelve al Señor, o sea, Dios hace lo que para nosotros, o sea, es imposible, todo es posible. O sea, por eso es importante, hermanos, el estar orando, ayunando, porque el Señor puede escuchar el clamor. O sea, nosotros ahora somos, diríamos, un pequeño pueblo, una pequeña iglesia, una pequeña congregación, pero si nosotros hacemos lo que Dios nos pide y lo que Dios demanda, que es estar orando y clamando, puede hacer Dios cosas hermosas, cosas maravillosas, hermanos. O sea, por eso Dios ha escogido esta pequeña iglesia, ¿no? O sea, porque si esta pequeña iglesia como nos decía el pastor, nos unimos, nos apoyamos en oración, y es lo que yo he estado viendo. O sea, cuando ha habido una necesidad de un hermano enfermo, necesitado de salud, nos postramos y le pedimos al Señor, y el Señor torna esa enfermedad en sanidad. O sea, es algo sorprendente, es algo hermoso, es algo maravilloso, hermanos, que una pequeña congregación, el Señor escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones, siempre y cuando vayan con su voluntad. Pero es algo muy bonito. O sea, que en iglesias grandes, pues diría, la gente ni se conoce, o sea, se ven unos con otros y pues no se, como que cada quien su vida, cada quien su mundo y cada quien su rollo. Entonces es importante, porque aquí, como dice la palabra de Dios, no, el Señor perdonó una ciudad. Igualmente, o sea, puede perdonar un país, una nación. O sea, el orar es la vida de nosotros como personas y como cristianos, el estar clamando, el estar pidiendo. O sea, porque Dios puede hacer cosas grandes. O sea, si puede haber juicio, puede haber algo contra alguien, alguna enfermedad, alguna necesidad o lo que sea, el Señor todo eso lo puede cambiar, lo puede transformar de bien, para mal lo puede hacer para bien. O sea, es algo que yo miro que esta iglesia, o sea, que es la que Dios quiere levantar, es la que Dios quiere hacer, que, o sea, unidos como hermanos, como hijos de Dios, o sea, estar siempre en comunión y en oración. O sea, la oración
que hagamos, que no la hagamos por decir, por cumplir, no, pues voy a orar porque pues tengo que orar. No, aquí dice que el pueblo de Nínive, el presidente, el rey y toda la comunidad se unieron y oraron, pero oraron intensamente, o sea, de lo profundo de sus corazones, o sea, con amor, con pasión, o sea, con deseo de estar en su presencia, o sea, porque a veces viene uno a orar, pero viene uno como que sí, como que no, o sea, la oración que Dios escucha es cuando viene uno orando y clamando de lo profundo del corazón, con intensidad.